Bueno, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, oremos, ¿les parece? Señor, queremos en esta mañana dar gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, amado Padre, porque cada mañana renuevas tu fidelidad para con los hijos de los hombres. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, eres bueno, eres compasivo, eres amoroso. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos como iglesia local refugiarnos ante ti, humillarnos, Señor, bajo tu poderosa mano y suplicar para que tu gracia sea transformando nuestros corazones. Enséñanos a amarte, enséñanos a vivir para ti. Danos la gracia de conocerte, de servirte. Danos la gracia, Señor, de disponer nuestro corazón en esta mañana para ti. Ayúdanos en nuestras debilidades, danos la gracia de caminar por la fe y vivir, Señor, para tu gloria. Estamos agradecidos contigo, nosotros bendecimos tu nombre y oramos en esta mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? ¿En qué estamos nosotros? Estamos en La Paz, Bolivia. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos viendo el fruto singular, no los frutos, no, el fruto singular del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estamos en Gálatas 5, Gálatas 5. ¿Tienen Gálatas? Gálatas 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Entonces dijimos que el fruto del Espíritu es amor. ¿Y con qué lo contrastamos? Con el amor propio. Ámate más a ti mismo. Esa fue nuestra enseñanza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esa fue la enseñanza? No puede ser. ¿Cómo así? Ámate más. ¿Es bíblico? Quiérete más. Eleva tu autoestima. No. Para poder dar el fruto del amor, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestro amor a nosotros mismos. Confesar nuestro pecado y suplicarle al Señor que cambie nuestro corazón. ¿Sí? Después, ¿qué dijimos? El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. ¿Qué dijimos del gozo? Muy bien, que está anclado ¿en qué? ¿En la? No, palabra no. ¿En la? Bueno, gloria a Dios que está haciendo de provecho para sus vidas este curso. El gozo está anclado en una correcta ¿qué? Romanos 15:13. ¿Una correcta? El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él. Claro, una correcta esperanza. ¿Cómo puedo dar gozo? Cuando me arrepiento ¿de qué? De mis falsas ¿qué? Esperanzas, falsas expectativas. La esperanza debe estar puesta en el lugar correcto, que es en Cristo Jesús nuestro Salvador. Si yo pongo la esperanza en el lugar equivocado, me voy a entristecer, deprimir, afligir. ¿Listo? Después ¿qué vimos? Paz. ¿Lo contrastamos con qué? Con la ansiedad. Y dijimos que el ídolo de la ansiedad es el control. Muy bien. ¿De qué me tengo que arrepentir? De desear controlar mi mundo, las cosas, y suplicarle al Señor que por su gracia. ¿Sí se están dando cuenta que todos los frutos, el fruto, se da a través de un principio? El reconocer mi pecado y arrepentirme de ese pecado. Sin arrepentimiento no hay fruto del Espíritu. Si yo no identifico mi pecado y no me arrepiento de ese pecado y lo confieso ante Cristo y suplico a Cristo que cambie mi corazón, yo no voy a dar ningún fruto. El fruto no es algo pasivo que se da. El fruto es algo de confiar en Cristo. Por eso en el 16, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu es caminar por la fe, arrepintiéndome de mi pecado y confiando en Cristo y en su poder para que Él me cambie y me transforme. Nadie da fruto. Después vimos la paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es una falsa paciencia? Lo dijimos. Es el que está hirviendo por dentro, creyendo, ira, creyendo que es paciente,
Cuando realmente lo que está haciendo es impaciente. Está como una olla a presión acumulando su ira hasta que el día explota. Entonces, ¿cuál es la solución para la paciencia? Lo mismo, arrepentirme. ¿Sí están viendo? Arrepentirme de mi idolatría. Entonces, el fruto solamente puede crecer en un corazón arrepentido. ¿Que reconoce qué? Su pecado. Si yo me veo como una víctima de las circunstancias, difícilmente voy a poder dar el fruto. Yo soy víctima de él, de ella, de la situación, de las circunstancias. Yo soy un pobrecito. No, yo tengo que aprender a ver mi pecado en las circunstancias, que es lo más complicado y difícil. Sí. Muy bien, ¿preguntas ahí? ¿Sí están preguntas ahí en el fruto del Espíritu? ¿Alguna inquietud? ¿No? Bueno, vamos al siguiente, ¿les parece? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuál sigue? Benignidad. ¿Qué se imaginan quién es alguien benigno? Un benigno. Tumor benigno, dicen por ahí. ¿Qué es algo benigno? ¿Benigno qué es? Algo bueno. ¿Qué más? Benigno, alguien benigno. Amable. ¿Cómo? Ese lado es una bondad activa, útil y servicial. Entonces, por ejemplo, la palabra griega es chrestotes. Chrestotes es la palabra griega. Su raíz viene del griego chraomai, que significa algo que se usa para un útil bueno y beneficioso. Entonces, por ejemplo, un vino que había envejecido bien y era suave al paladar, era descrito como algo bueno, útil, benigno. O por ejemplo, un yugo que encajaba perfectamente en el buey y no le causaba dolor, sino que le facilitaba el trabajo, era algo, como se dice, chraomai, algo bueno. Entonces, por ejemplo, en Mateo 11:30 Jesús dice, mi yugo es fácil, es bueno, es ligero, es beneficioso, es bondadoso. Entonces, esa palabra se usaba en el original para, por ejemplo, un vino que es dulce al paladar, se usaba para un yugo que le hacía bien al animal. Es decir, la benignidad es la gracia de Dios que se manifiesta en una disposición del corazón, tierna y en acciones concretas y útiles hacia los demás, sin importar si el otro lo merece. Entonces, es una disposición de la gracia de Dios, tierna, en acciones concretas y útiles hacia los demás. De hecho, decimos que nuestro Dios, ¿cómo es? Bondadoso. ¿Cómo nuestro Dios es bondadoso? Él no solo nos tolera, sino que activamente Él obra para nuestro bien. ¿Qué sería lo contrario a ser benigno? Alguien benigno. ¿Qué sería lo contrario? Maligno. Pero no, estamos hablando de una disposición tierna, amable, benevolente hacia el otro. ¿Qué sería lo contrario? Muy bien, la aspereza, la dureza, el cinismo, la amargura. Por ejemplo, esta palabra se usa para el Señor. Miren Romanos 2:4. Romanos 2, no sé si alguien me hacía un favor de un tinto, qué pena, perdónenme. Romanos 2:4, ¿sí? O tienes en poco las riquezas de su, aquí está la palabra benignidad. ¿Qué significa las riquezas de su benignidad? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos que Dios es benigno con nosotros, ¿de qué manera lo hace? Amablemente, pacientemente, nos trata tan bien, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra iniquidad. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente la definición bíblica es esta. No es mera simpatía, no es mera simpatía, no es amabilidad superficial. Hay gente que externamente es muy amable, ¿sí me entienden? Gente que externamente sonríe, yo estoy muy bien, amable, no sé qué, pero en el corazón no hay esa verdadera, y hay gente que actúa muy bien, ¿sí? Hay gente que es lo que llamaríamos hipocresía. Entonces hay gente, muchas gracias, Dios me la bendiga, muchas gracias. Hay gente que externamente tiene una bondad, pero es falsa.
¿sí? Entonces, no, esta es una bondad interna, activa, divinamente motivada, que se expresa en un servicio útil y gentil hacia los demás, buscando principalmente el beneficio y el bienestar de los demás, incluso cuando no se lo merecen. Eso es benignidad. Miren Lucas 6:32. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Si aman a los que los aman, ¿qué pregunta el Señor? Lucas 6:32. Si aman a los que los aman, ¿qué pregunta el Señor? Y ahí nosotros debemos empezar, bueno, ¿cómo es nuestro trato benigno hacia los más difíciles? ¿Cómo es nuestro trato benigno hacia quienes nos ofenden, nos lastiman, nos hieren, hablan mal de nosotros, dicen cosas malas nuestras? ¿Cómo es cómo decíamos la definición? Nuestra bondad activa, intrínseca, motivada por Dios, que se expresa en ese servicio útil y gentil hacia los demás. Porque hacia los que amamos, dice Lucas 6, ¿qué? ¿Sí están conmigo o no? Si aman a los que los aman, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué gracia hay en eso? ¿Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser benignos con los que nosotros amamos? Otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser benignos con los que nosotros amamos? No. Obviamente sí, en cierto sentido sí. Pero principalmente el poder del Espíritu Santo lo necesitamos ¿para quiénes? Los difíciles contra nosotros. Los que no nos responden favorablemente. ¿Listo? Entonces, lo contrario a la amabilidad en la Biblia es la dureza. Miren, por ejemplo, Romanos 11:22. Aquí se contraponen las dos cosas en Romanos 11:22. Está hablando del carácter de Dios, ¿sí? Romanos 11:22. Cuando dice que Dios es celoso, no es pecaminoso. Cuando dice que Dios se ira, no es pecaminoso. Lo mismo aquí, esta aspereza no es pecaminosa. Miren Romanos 11:22, ¿sí? Mira pues, dos cosas, las contrapone. ¿La qué? La bondad y la severidad de Dios. Aquí es la palabra aspereza, es la palabra griega apotomía, que es lo contrario a Christotes, que es benignidad. Entonces, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con quiénes, con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Entonces, en el griego, lo contrario a ser alguien benigno es alguien que es una persona áspera. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que una persona es áspera? ¿Cómo se manifiesta una persona que es áspera? ¿Cómo actúa una persona que es lo contrario a ser benigno? Que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, básicamente, una persona áspera usa palabras cortantes, usa un tono áspero, puede usar silencios intimidantes para hacer sentir mal al otro. Despacha rápidamente a las personas que considera una interrupción o un obstáculo para su verdadera tarea. Entonces, ahí el punto es que nosotros debemos empezar a mirar nuestro corazón. Una persona áspera utiliza el sarcasmo, utiliza la crítica cínica para mantener una distancia segura de las personas. Básicamente, una persona que es áspera probablemente fue una persona que fue lastimada y en esa situación que le hirió, decidió usar la dureza como su herramienta o como su única forma de no volver a ser lastimado. Entonces, básicamente es como que la gente siempre me decepciona, es ingenuo, ser abierto, ser tierno. Si mantengo mis defensas altas con el cinismo, con la crítica, con la dureza, nadie podrá herirme. ¿Sí es claro? Una persona áspera normalmente es amable y servicial con las personas que tienen poder, influencia o algo que ofrecerle. Pero cuando las otras personas no le sirven, por así decirlo, es rudo,
con aquellos que considera inferiores o de quienes no puede obtener nada. Por ejemplo, el camarero, el empleado de la limpieza, el niño necesitado. Básicamente la gente que no está en mi agenda no me sirve y soy duro, tengo un trato duro hacia ellos. Su benignidad es una inversión cuando lo hace con gente que le puede dar algo. Es displicente, es indiferente o directamente rudo con las personas, como le estamos diciendo, que considera inferiores. La crítica y la rigidez de una persona que es áspera son un intento desesperado de imponer orden y control sobre su entorno. Si todos siguen sus reglas, es ahí donde nos podemos sentir seguros. ¿Listo? Una persona áspera tiene miedo a ser vulnerable. Entonces, ser amable, ser gentil, ser misericordioso, se siente como que están bajando la guardia. Y yo he visto que eso sucede mucho en el ámbito laboral. Sobre todo las personas que son jefes, que lideran, como que esa línea no es tan fácil de ver para las personas. Como que se confunde la persona, lo confunde como ser amable y ser benigno, como que pueden pasar por encima, por así decirlo, de las órdenes o de lo que se está diciendo. Entonces, yo he visto muchas personas en el cristianismo que les cuesta como líderes ser amables, gentiles y misericordiosos en aquellos lugares donde trabajan. Por eso, porque como que piensan que ser amable es ser vulnerable. Entonces una vez hablaba con alguien y decía, no, eso es imposible ser así en mi trabajo. Mi trabajo es una selva donde hay que ser así. Y entonces esa es una visión distorsionada, ¿no? Pecaminosa de lo que Dios dice en su palabra de ser benignos. Entonces las personas que tienen un trato áspero, que tienen un trato duro, tienen miedo a abrirse porque tienen miedo a ser heridos, traicionados o ser vistos como una persona débil. Su dureza es como un escudo para mantener a la gente a una distancia segura donde no puedan hacer daño. Es una persona que su crítica más feroz hacia los demás es un reflejo de la voz increíblemente exigente que tienen en su propia cabeza. Atacan la incompetencia ajena porque temen desesperadamente que la suya propia sea descubierta. O sea, como que ser áspero es una especie de refugio seguro donde nadie va a traspasar mis límites. Entonces, en vez de ser benigno, soy áspero. Una persona áspera tiene la necesidad de tener la razón. Básicamente siempre está en lo correcto. Admitir un error no es un simple acto de humildad, se siente como una aniquilación de mi identidad. Luchan con mucha fiereza en los debates y son incapaces de disculparse genuinamente. ¿Sí? Muy bien, miren un momentico Mateo 7. Mateo 7 del 1 al 5. ¿Lo tienen? No juzguen, ¿para qué? Entonces, muchas personas que se acostumbran a tratar con dureza, probablemente crecieron en un ambiente igual, donde se trata con hostilidad, con dureza, con crítica, con exigencia. Y hacia los demás, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en ese pasaje? No juzguen, ¿para qué? Porque con el juicio con el que ustedes juzguen, ¿qué pasa con esas personas? Serán juzgados. Y con la medida con que miden, se les medirá. Porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es hipocresía y es falta de autoevaluación. La característica más destacada es la tendencia a señalar con prontitud las faltas de los demás mientras es ciego a su propio pecado. ¿Qué es lo que está diciendo ese pasaje? Ese pasaje es muy importante en las relaciones. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no miras tu propia viga? ¿Qué significa eso? Que uno tiene más pecado que los demás. ¿Eso es verdad? ¿Uno tiene más pecado que los demás?
En un sentido sí y en un sentido no. Muy bien. Ese es el punto. Tengo que aprender a ver mis pecados como más graves que los del otro. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos aquí con un hermano y yo le digo, ay, mira, ¿por qué eres tan lento para entender la Biblia? Y él, pum, saca y me pega un puño. ¿Qué pecado es más grave? ¿Por cuál? Más escandaloso es el pecado del puño. Claro. ¿Más grave es? ¿Más grande? Pues claro, me pegó. me hirió, puede ir a la cárcel, es un ejemplo, puede ir a la cárcel, que tal me hubiera matado. ¿Sí me entienden? Pero yo entonces voy a la clínica, ¿no? Y en la clínica yo estoy sangrando, pero yo tengo que empezar a pensar. Si yo empiezo a aplicar este principio, ¿qué tengo que empezar a pensar? ¿Qué pecado fue más grave? Si yo empiezo a pensar, uy, ¿cómo me hizo eso? Él es muy malo, él es el peor del mundo. Y empiezo yo en mi mente a encerrarlo en mi prisión, ¿no? Porque allá vamos a ir. Lo encierro en mi prisión. Y en mi prisión le empiezo ¿a qué? A juzgar. No, eso no es lo que está diciendo Mateo 7. Mateo 7 dice que ahí yo tengo que considerar mi pecado como más grave. Entonces, ¿qué fue lo más grave en esa escena? ¿El puño o la palabra? Para mí, la palabra. Yo lastimé al hermano porque yo le dije tonto. Aquí sangrando, ¿sí? Estoy sangrando. Pero yo tengo que empezar a decir, yo lastimé al hermano porque yo le dije tonto. ¿Cuál es el siguiente paso? Arrepentirme, pedirle perdón al Señor y ¿qué más? Llamar al hermano y decirle ¿qué? ¿Usted por qué es así? ¿Por qué me pegó? ¿Usted por qué siempre actúa así de esa manera? No. ¿Usted por qué es tan malo? Pídame perdón. Lo llamo para que me pida perdón. No, ¿a yo qué tengo que decir? Pero en serio, de corazón, ¿no? No, hipocresía no, de corazón. Perdón porque mi pecado fue más grave. Aunque alguien externamente, ¿qué dirá? Alguien externamente en una escena de esas, ¿qué dice? Está loco. ¿Cómo lo va a llamar si él fue el que le pegó? Usted está, mire, está sangrando. Todavía le sale sangre, mire cómo le quedó el ojo. Muchas razones habrán para justificar mi reacción. ¿Sí es claro? Entonces, la persona tiene que aprender, una persona áspera normalmente ve los pecados de los demás siempre como más graves que los míos. La ecuación de Jesús es al revés. Aprende a mirar los tuyos como más graves y más ofensivos ante Dios, para que así yo pueda, como le decíamos ahorita, arrepentirme. Normalmente la persona, miren Juan 7:24. Eso es hipocresía, ¿sí? El diagnóstico de Jesús, ¿cuál es? En el 5. Hipocresía. Cuando yo miro con más facilidad los pecados de los otros que los míos, ¿yo qué soy? A la luz de Jesús. Hipócrita, eres hipócrita. No has aprendido a tratar con tu propio pecado y si quieres tratar con el pecado de los demás. Sí. Juan 7:24. No juzguen, ¿qué? Muy bien, la persona áspera normalmente le gusta juzgar según qué. Tienden a formar opiniones basadas en lo externo sin conocer el corazón o las circunstancias de la otra persona. ¿Es algo que le corresponde? A Dios. Miren Romanos 14:13. ¿Qué dice? Una persona crítica, normalmente áspera, tiene ese sentido de superioridad moral. Romanos 14:13 en la Reina Valera del 60 dice, así que no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces a menudo la persona crítica que juzga se coloca en una posición de superioridad, como si estuviera exenta de las mismas debilidades y pecados que condena en otro. Un corazón áspero es un corazón que le falta misericordia y gracia, no tiene gracia. No puede vivir la gracia, no puede vivir la misericordia, no puede vivir el perdón, no puede ser amable hacia los demás, no vive la gracia. Entonces, hablar de la gracia es muy fácil, ¿sí o no? Hablemos de la gracia, prediquemos de la gracia. Pero ahora vive la gracia con el que te ofende. Ahí es donde se pone más pesada la gracia. Ya no me gusta la gracia, ya no solo la gracia. Miren Santiago 2:13.
¿Lo tienen? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya vamos a ver que un corazón áspero, que no es benigno, necesita aprender a vivir en la gracia. Aprender principalmente a perdonar, pero ya lo vamos a hablar, ¿listo? Normalmente no es una persona que corrige amorosamente, que busca restaurar. Más bien la crítica dañina nace de un corazón orgulloso y su objetivo es herir o disminuir a la otra persona. Las personas ásperas normalmente murmuran o son chismosas, son criticonas de otras personas, operan a espaldas de los demás, esparciendo negatividad y fomentando la discordia. Una persona áspera es una persona que nunca se satisface. La persona con un espíritu crítico rara vez está contenta. No puede estar contento, siempre falta algo. Encuentra fallas en todo y en todos. Su enfoque está constantemente en lo negativo. Las críticas siembra discordia, las críticas constantes y negativas son una de las principales causas de división y conflicto dentro de cualquier grupo, claramente la iglesia. ¿Listo? La falta de amor genuino, crítica destructiva, es contraria al amor bíblico, que es paciente y que es bondadoso. ¿Listo? Más o menos esas serían las características de una persona áspera. Ahora, ¿cuál es el fruto de la aspereza? ¿Qué surge en el corazón que hace que una persona sea áspera y trate duro a la otra persona? ¿Cuál creen que es? Hay varios, ¿no? Pero el principal, ¿cuál creen que es? Orgullo es uno, pero hoy no vamos a centrarnos en el orgullo. Dentro de 8 días nos vamos a centrar en el orgullo. Muy bien, ahí está la palabra. Miren Hebreos 12, 14. Resentimiento. O, en la Biblia, ¿cómo se llama eso? Amargura. Miren Hebreos 12. Hebreos 12, 14. ¿Cuál es el principio en el 14? ¿Qué deben hacer? Busquen la paz. Sean pacificadores. Sean, diríamos en nuestra lección, benignos para con los otros. Busquen la paz y la santidad sin la cual, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, miren esto. Cuídense de que nadie deje de alcanzar, ¿qué cosa? Lo contrario a vivir en la gracia es que, ahí está, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Básicamente, la amargura es lo que hace que un corazón sea áspero. ¿Qué es la amargura? ¿Cómo es una persona amargada? Bueno, la semilla es una, porque ahí dice que brotando, ¿no? Lo hace como una planta. Ese es el término griego. No dejen que brote la raíz de amargura. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, ¿la semilla qué es? ¿Qué es la semilla de la raíz de amargura? Es una herida, una ofensa, una injusticia, una decepción profunda. Es un dolor inicial. Y yo dejé que esa semilla se plantara en el corazón. La tierra donde cae esa semilla, ¿qué es? Adivinen. El corazón, sí, estamos diciendo el corazón. El crecimiento. El problema es que si la herida no se trata ¿con qué? Con la gracia de Dios, que incluye perdón, humildad, confianza en la soberanía de Dios. En lugar de sanar, ¿qué pasa con esa semilla que se plantó? Comienza a crecer y a germinar en secreto. ¿Cómo se alimenta? Ya lo vamos a ver cómo se alimenta la amargura. Pero básicamente se convierte en una raíz de amargura como cualquier raíz, está oculta, pero es la fuente de vida de lo que se ve en la superficie. El fruto visible es aspereza, dureza, cinismo, crítica, palabras cortantes, actitud defensiva. La persona se vuelve áspera porque su interior está amargado. ¿Listo? Básicamente, la persona amargada, su monólogo interior es un bucle. ¿Saben qué es un bucle? ¿Qué es un bucle? ¿Qué pasa en el corazón de una persona amargada? Otra vez la película está ahí. Y es como que la película está ahí y otra vez está sintiendo ¿qué? Lo mismo que sentí ese día, lo mismo. La misma experiencia viva que sentí ese día pensando en eso es lo que está dañando mi corazón.
Entonces, es un monólogo interior que constantemente reproduce la ofensa una y otra vez. Se convierten en los curadores de su propio museo de agravios, puliendo cada ofensa para que nunca pierda su brillo doloroso. Como que siempre quiere recordar la ofensa con las palabras, detalles, hora, todo está alimentando. Una persona amargada es contador por profesión, es contador, pero no como Mike, que es contadora, sino es un contador de deudas. El corazón amargado funciona como un libro de contabilidad. Cada persona tiene una cuenta y cada ofensa se anota meticulosamente. Viven esperando que las deudas sean pagadas. Una disculpa, un reconocimiento, una restitución que incluso si llegara, nunca sería suficiente para sanar la raíz que ha nutrido por tanto tiempo. Es una raíz que contamina, ahí lo dice, que no los estorbe. La amargura nunca es un pecado privado. Como una raíz tóxica envenena todo el jardín del alma y eventualmente contamina las relaciones, la perspectiva de la vida y la comunión con Dios. Hay gente que no puede volver a sonreír de la amargura. No pueden volver a sonreír. Están incapacitados para sonreír, para ser alegres. No pueden. Están allí. El mundo se ve a través de un lente sucio. La persona amargada normalmente sospecha de la bondad. Un cumplido puede interpretarse como manipulación. Un acto de generosidad o amabilidad es visto con cinismo. Se está preguntando, ¿qué querrá este a cambio? Pierden la capacidad de recibir la alegría simple porque su paladar espiritual está arruinado por el sabor de la hiel. Castigan en el presente por los pecados del pasado. Su resentimiento se transfiere. La desconfianza que les generó una persona es proyectada sobre todas las personas similares. Castigan a su cónyuge hoy por las heridas que les causó un padre ayer. La amargura les roba la capacidad de ver a las personas como son ahora, porque solo pueden verlas a través del fantasma de quienes los hirieron antes, en el pasado. ¿Listo? Preguntas ahí. ¿Cómo la aspereza y esta amargura brota en el corazón? La palabra griega es picria. Básicamente el mundo me ha herido, así que ahora ¿yo qué hago? Hiero al mundo. Exactamente, es una manera sutil de venganza. Es un resentimiento que se desborda. La persona áspera por amargura quiere, a veces consciente o inconscientemente, que los demás sientan una fracción del dolor que él o ella siente. Su dureza es un veneno que busca contagiar. ¿Listo? ¿Qué otras raíces hay en la aspereza? Bueno, está el orgullo, el miedo, el perfeccionismo, agotamiento extremo, pero no vamos a tratar ninguno de ellos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de un corazón amargado? ¿Qué le falta a un corazón amargado, como lo dice Hebreos? Gracia, ¿sí? ¿Le falta qué más? Un corazón amargado, ¿qué necesita? Una palabra mágica que está en el Evangelio mismo, que nosotros predicamos. ¿Qué es qué? ¿Qué? Arrepentirse. ¿Qué más? Perdón. Perdón. Un corazón amargado, ¿qué necesita? Perdón. Claro. Perdonarse a sí mismo, ¿cierto? No, eso no. Que ya perdonar o no. Solo hemos ofendido a Dios toda nuestra vida, que nos vamos a perdonar. Muy bien. Entonces miren, si una herida es la semilla de la amargura, la falta de perdón es el agua y es el abono que la hacen crecer hasta convertirse en una fortaleza de dureza. Un corazón amargado es un corazón que no sabe qué. Perdonar, no sabe perdonar. La negativa a perdonar a quienes nos ha ofendido es el detonante más potente para que una persona se vuelva áspera. Primero, la falta de perdón, ¿qué hace? Nos encadena al pasado. La falta de perdón mantiene lo que podríamos llamar la herida o la ofensa abierta y fresca. Porque lo hemos dicho, la persona repasa mentalmente la ofensa una y otra vez, lo que alimenta la amargura, pero no solo alimenta la amargura, sino que endurece el corazón para responder a la gracia
y endurece el corazón como un mecanismo de autoprotección fallido. La falta de perdón es un acto de orgullo. Dentro de 8 días vamos a hablar del orgullo. Pero básicamente el corazón amargado dice, me hirieron y merezco ¿qué? Una retribución. Yo no merecía ese trato. Este orgullo impide recibir la gracia de Dios para sanar. ¿Listo? ¿Qué sale del corazón? Dice Jesús. ¿Dónde está el problema? En el corazón. ¿Por qué del corazón salen los malos pensamientos? Entonces, la persona áspera ha sido herida y su dureza es un muro que ha construido para que nadie pueda verlo lastimado. Cada palabra cortante, cada palabra brusca es un ladrillo para ese muro. Es una forma de mantener a los demás a distancia para proteger un interior que se siente vulnerable y herido. Y básicamente apaga al Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan? No entristezcáis ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si yo entristezco al Espíritu Santo, yo no puedo dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí están conmigo? Muy bien. Entonces vamos a hablar de qué es el perdón. ¿Qué es el perdón? Porque para poder dar el fruto de la benignidad, ¿quién lo creyera? Hay que aprender ¿a qué? A perdonar. El problema es que la gente no sabe qué es el perdón. ¿Qué significa perdonar? Piensen un momentico ustedes. En ese que me ofendió, lo tengo aquí en mi celda, refugiado, está aquí, castigado, sí. Dejarlo libre, pero ya vamos a ver cómo. El perdón no es, ¿qué no es? No es un sentimiento, no es un sentimiento, no es. No es como que, ay, yo voy a sentir ganas de perdonar. Dame las ganas de perdonar, no las vas a sentir, porque no es un sentimiento. No siento ganas de perdonar, no, eso no es bíblico. Es probable que nunca sientas el deseo de perdonar, porque la ofensa genera sentimientos de ira, dolor. El perdón, ¿qué sería entonces si no es una emoción? ¿Es una qué? Decisión. Yo decido perdonar. Es un acto de la voluntad que se toma por obediencia a Dios. A menudo, con lágrimas en los ojos y con el corazón todavía dolido. Los sentimientos con el tiempo y la gracia de Dios tienden a seguir a la obediencia, pero no le preceden. ¿Es claro? O sea, no es como que yo siento ganas de perdonar. No vas a sentir las ganas. Entonces, primero, el perdón no es un sentimiento. ¿Es qué? Muy bien. El perdón no es olvidar. ¿Quién dijo eso? El perdón no es olvidar. Perdón y olvido. ¿Quién dijo eso? El perdón no es olvidar. Se dice a menudo, perdono pero no olvido, se dice a menudo con resentimiento, pero en cierto sentido es verdad. Dios en su omnisciencia no sufre de amnesia. Cuando la Biblia dice que Él no se acordará más de nuestros pecados, ¿significa que los borró de su cabeza? No, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Qué significa entonces? Significa que Él elige no volver a tomar en cuenta para condenar. Perdonar no es borrar el disco duro de la memoria. Más bien, ¿qué es perdonar? Es negarte a permitir que ese recuerdo siga funcionando como un arma contra el ofensor y como un veneno dentro de tu propia alma. ¿Sí? Es negarte a permitir que ese recuerdo siga funcionando como un arma. Aquí lo tengo, en mi contabilidad. Hoy vamos a hablar de los contadores. Aquí lo tengo en mi contabilidad. ¿Qué hemos dicho? No es ¿qué? No es perdonar, no es un sentimiento. No es. No es olvidar. En cambio es, ya voy allá, ¿no? Sí, es un mandamiento. Perdonar. Como también perdonamos a los que nos ofenden, sí. No soy perdonado, sí. Estamos diciendo que no es el perdón, sí, ya vaya. No es un sentimiento, no es olvidar, no es excusar o minimizar el pecado. ¿Sí es claro? El perdón no dice lo que hiciste no fue tan grave. Al contrario, el perdón verdadero mira la ofensa a los ojos, la llama por su nombre, pecado, traición, injusticia, mentira, maldad, y reconoce la profundidad del dolor que causó.
De hecho, solo se puede perdonar algo que es verdaderamente digno de condena. Excusar no requiere gracia, el perdón sí. ¿Está claro? Entonces no es minimizarlo, no es decir, bueno, eso no fue tan grave, real. No, 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 no. La ofensa y el pecado se llama como debe ser llamado. ¿Sí es claro? No es una reconciliación automática. Ojo con eso. Perdonar el pecado, el perdón, no es una reconciliación automática. El perdón es unilateral, o sea, hacia Dios. Pero la reconciliación es bilateral. ¿Qué significa eso? Tú puedes y debes, es un mandamiento, perdonar a alguien, librarte de la amargura y cancelar su deuda ante Dios, incluso si esa persona nunca se arrepiente. La reconciliación, ya vamos a hablar de eso, sin embargo, requiere dos partes dispuestas. El ofensor debe mostrar arrepentimiento genuino y un cambio de conducta, y el ofendido debe estar dispuesto a restaurar la confianza. ¿Sí, claro? Ya vamos a hablar del perdón relacional, ¿sí? Entonces, ya dijimos que no es un sentimiento, no es olvidar, no es minimizar el pecado y no es reconciliación automática. ¿Sí están conmigo? Bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? El perdón es una promesa fundamentada en el Evangelio de cancelar una deuda de pecado que alguien tiene contigo. El perdón es una promesa arraigada en el Evangelio de cancelar una deuda. Es la promesa de cancelar una deuda de pecado que alguien tiene conmigo. Entonces, perdonar es hacer un pacto. Primero, ¿con quién? ¿Con quién se imaginan? Con Dios. Y luego internamente hacia la persona. Es prometerse tres cosas. En el perdón dice tres cosas. No volveré a usar este pecado en tu contra para castigarte en el futuro. ¿Qué dice el perdón? No volveré a usar este pecado en tu contra para castigarte. No volveré a hablar de este pecado a otros para dañar tu reputación, dejar el chisme. No me quedaré rumiando en mi mente, no me quedaré rumiando este pecado en mi propia mente, alimentando mi amargura. En el perdón, entonces no es una emoción, sino es una decisión, es un pacto que yo hago con Dios. ¿De qué? De no usar este pecado para castigarte, de no hablar de este pecado a otros para dañar tu reputación y no quedarme pensando en ese pecado en mi propia mente, alimentando mi amargura. ¿Sí, claro? El perdón es un acto de la voluntad. Cada vez que el recuerdo venga a atormentarte, te aferras a esa promesa y dices, no, he perdonado esto. Esto está bajo la sangre de Cristo. ¿Listo? Entonces lo primero que es una promesa. Por eso mismo, me comprometo a no usarlo en tu contra para lastimarte, a no rumiar en mi mente para eso, a no usarlo para hacerte daño. Me comprometo a eso. Es decir, lo saco ¿de dónde? De mi contabilidad. Ya no me lo debes. Ya vamos a ver eso. Ahora, cuando alguien pega contra mí, ¿qué adquiere? En la Biblia, cuando alguien pega contra mí, adquiere una deuda. ¿Sí? Cada vez que pecamos contra Dios, ¿qué tenemos? ¿Se puede pagar? Cristo la pagó, pero ¿yo la puedo pagar? ¿Ustedes por qué no me siguen la cuerda? ¿Yo puedo pagar esa deuda? ¿Con mis buenas obras subiendo a Monserrate? ¿Golpeándome? ¿Cargando imágenes? Nada. Es una deuda que es impagable. Muy bien. Entonces, cuando alguien me ofende, ¿qué tiene conmigo? Me debe algo. Tiene una deuda. Entonces, el pecado crea una deuda moral y relacional real. Cuando alguien peca contra ti, tu alma grita que me deben algo, me debes. ¿Qué me deben? Primero, reconocimiento. Te deben una disculpa, una confesión de su mal. Tal vez restitución, me deben si es posible, reparar el daño causado. Justicia, tu sentido innato de justicia puesto por Dios, clama que las balanzas se equilibren. Básicamente, cuando me ofendes, hay un clamor, me debes, ¿sí? Discúlpate, arregla lo que hiciste, haz algo, haz justicia, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí están conmigo?
Bueno, nuestro corazón caído, el asunto es que nuestro corazón caído nos convierte en cobradores implacables. Guardamos el recibo de la ofensa y lo presentamos una y otra vez, ya sea con palabras, con un trato frío, con pensamientos de resentimiento. Básicamente nos convertimos en carceleros de esa deuda y al hacerlo nos encerramos en la misma celda. Nos convertimos en carceleros de esa deuda y al hacerlo nos encerramos en la misma celda. Exactamente. Que sería la amargura que impide que yo sea benigno. Estamos viendo el fruto de la benignidad, ¿sí? Aquí es donde ocurre la gloriosa transacción del perdón. Es una imitación consciente de la gran transacción de la cruz. En la cruz, nuestra impagable deuda de pecado fue transferida a la cuenta ¿de quién? Cristo. La deuda que había contra mí, ¿qué hizo Dios? Colosenses. El acta de decretos que os era contraria fue puesta ¿en dónde? En la cruz. Dios, nuestra impagable deuda de pecado fue transferida a la cuenta de Cristo. Dios la canceló para nosotros porque Él la pagó en su Hijo. ¿Es claro? ¿Qué es el perdón bíblico? La deuda que había contra mí fue transferida sobre Cristo. Entonces, de la misma manera, perdonar, ¿qué es? ¿Qué es? Es mirar la deuda legítima, porque legítima, que esa persona tiene contigo, y en un acto de fe y obediencia, declararla cancelada. ¿Es claro? Me debes, me trataste mal, hablaste mal de mí, te burlaste de mí, hiciste cosas contra mí. Pero es mirar esa deuda que es legítima, mirar la deuda que esa persona tiene conmigo y en un acto de fe y obediencia declararla cancelada. Básicamente lo que uno se dice a sí mismo es: renuncio a mi derecho de ser tu cobrador. Ya no te exijo este pago. Transfiero esta deuda a la cruz. Como la mía fue transferida, transfiero tu deuda a la cruz, confiando en que Dios es el juez justo y Él se encargará de las cuentas finales. Yo absorbo el costo de tu ofensa, así como Cristo absorbió el costo de la mía. Solo pensando en el perdón de Dios se puede perdonar. Solo así. Si yo no puedo pensar cuán grande es el perdón de Dios para conmigo, difícilmente yo podré perdonar a alguien. Porque es la parábola de Mateo 18, ¿no? Mateo 18, 21. ¿Sí la recuerdan? Miren un momentico, la leemos un momentico. Mateo 18. Señor. Lo que diríamos es que Dios es omnisciente y Él no puede perder la memoria. Entonces, en ese sentido, esta ofensa por la cual mereces el infierno ha sido cancelada. Ya no me acordaré para el juicio, para usarla contra ti, para enviarla al infierno. No me acordaré en ese sentido. ¿Sí? ¿Preguntas? Miren Mateo 18, 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo hemos dicho, ¿no? Pedro pensaba que estaba siendo muy exagerado con el número 7. Porque en Amós hay una lista donde dice por 3 o 4 transgresiones. Por 3 o 4 transgresiones. Entonces, como que entre los fariseos el número exagerado para perdonar era 3, máximo 4. Entonces, Pedro, cuando se acerca a Jesús y le dice: Maestro, hasta 7, Pedro pensó que estaba haciendo mejor dicho, que iba a deslumbrar al Señor.
Y el Señor le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, que el perdón es algo que no falta el que lleva, 490, 7 por 7, 49. Sí. El reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole en mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, ¿sí qué? ¿Cómo? De corazón, cada uno a su hermano. Rehusarse a perdonar es estar, como lo decíamos ahorita, uno mismo en la celda. ¿Sí? Solo se puede perdonar cuando se piensa en la abundante gracia de Dios. En cómo Dios me ha tratado a mí, ¿no? Cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Y es que Él es tan amable, tan paciente, tan bueno, tan perdonador, tan misericordioso, tan fiel. Envió a su Hijo. Entonces cuando yo empiezo a meditar en la bondad de Dios, como dice la canción, en la benignidad de Dios, mi deuda era de billones de pesos y este que me debe 100,000, ¿qué debo hacer yo? Perdonarlo. Entonces, el proceso de perdonar no comienza mirando al ofensor, sino mirándote a ti mismo a la luz de la santidad de Dios y luego mirando a Cristo crucificado por tus propios pecados. Cuando entiendes la magnitud de tu propio perdón, la ofensa del otro, aunque todavía dolorosa, se coloca en una perspectiva correcta. El perdón entonces deja de ser una carga y se convierte en un acto de adoración. Es tu oportunidad de mostrarle al mundo una miniatura de la gracia que Dios te ha mostrado a ti. ¿Dónde viene el arrepentimiento? Porque siempre en todo fruto hay arrepentimiento, le hemos dicho, ¿no? ¿De qué me tengo que arrepentir? Del pecado, sí. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De mi deseo de qué? De venganza. De que me paguen la deuda. De que esté a cuentas conmigo. Me tengo que arrepentir de eso. Un corazón que camina en la gracia es un corazón que aprende a disfrutar del perdón de Dios en Cristo y que aprende a transmitirlo. Ya no te voy a tratar duro, ya no te voy a tratar hostil, porque la gracia de Dios ha obrado en mi corazón. ¿Qué hizo Jesús en la cruz con las ofensas? Las llevó. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, un corazón áspero, una persona áspera es una persona que se ejercitó en guardar ofensas, en no tratar las heridas a la luz de la cruz, de la ofensa, sobre todo la ofensa que han tenido contra mí. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo cultivar un corazón benigno? ¿Cómo empezamos a cultivar, sobre todo con quien estamos ofendidos? Mateo 5:44 dice, oren por los que los ultrajan. ¿Cómo empezamos a mostrar un corazón benigno? Señor, muéstrale tu gracia en oración, ¿no? En oración no es darle su merecido a este impío, haz justicia.
Jehová Dios de las venganzas, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh Rey de la tierra, da el pago a los impíos. Salmo 94. No, ese no es. Ese. Más bien, Señor, muéstrale tu gracia como me las mostraste a mí. Señor, bendice su día hoy. Provee para sus necesidades. Si Él no te conoce, muéstrate a Él. Si está lejos de ti, tráelo de vuelta. Ayúdame, este es el más importante, ayúdame a verle como tú le ves. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Eso se lleva en oración, ¿sí es claro? Medito en la amabilidad de Dios hacia mí. Si Dios es tan amable conmigo, yo debo reflejar por su espíritu esa benignidad. Cuando un pensamiento negativo sobre esa persona venga a tu mente, ¿qué haces? Cuando empieza otra vez ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? El bucle. La recreación. No. Arrepiéntete. ¿Cómo es que dice Filipenses 4? Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. ¿En esto? Entonces, ¿qué hago? Señor, bendícelo, bendícelo. Perdóname por mi deseo de venganza, de retribución. Si otros empiezan a hablar mal de esa persona, ¿qué haces? Aquí fue la oportunidad. Elige no participar. Aún puede haber reprensión, ¿no? Hacia otros. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta. Sí. ¿Quién y quién? Perdón. Yo creo que eso por ahí es de una serie. Me suena, porque en la Biblia no está. Pero cuando hablamos de perdonar y no olvidar, es que a veces las personas entienden como que el recuerdo tiene que borrarse. No. Solo hasta que se borre, yo puedo perdonar. No, no funciona así. No es así. No, tampoco hemos dicho eso, ¿no? No hemos dicho eso. Ojo. No, ¿qué hago con este recuerdo? Decido no usarlo en tu contra. Exactamente, entonces no estaría perdonando. Sí. Está pecando. Entonces, cuando yo traigo el recuerdo y lo uso contra ti, no estoy perdonando. A eso nos referimos. Exacto. No. Ah, bueno. Cuando decimos perdono pero no olvido, es en el sentido que ese recuerdo con el tiempo ya no me va a lastimar, porque ya no lo trato con venganza, porque ya no lo trato en mi celda, lo tengo ahí, no, ya lo solté. Ya hoy decimos que es una decisión, porque no es hasta que se te pase, no es hasta que sientas las ganas, no, es hoy, la decisión es hoy. Y hoy yo decido este historial no usarlo contra ti, te perdono. Sí, sí, es en ese sentido que lo decimos. Lo mismo Dios. Si Dios no recordara, por así decirlo, nuestras transgresiones, tendría amnesia, no sería omnisciente. Entonces Él cuando dice que no lo recuerda es que ya no los voy a tratar contra ti, porque ya los traté ¿en dónde? En la cruz. ¿Sí? Ahora, el perdón relacional. ¿Cómo es el perdón relacional? ¿El otro debe arrepentirse? Entonces miren, hay dos perdones, actitudinal y relacional. El actitudinal sí o sí es obligatorio. Debes perdonar en tu corazón a tu ofensor. Pero no siempre la reconciliación puede darse bilateralmente.
Porque puede que la otra persona, como sea, un obstinado, no quiere. ¿Yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Ahora, sí. Muy bien, lo perdoné en el corazón y está bien. Ahora, si yo perdono, yo siempre debo tener la disposición a restaurar la relación. ¿Claro? Porque dice procurad la paz con todos. Entonces, pongamos un ejemplo donde alguien es mentiroso. Me ofende. La Biblia dice que si tu hermano viene contra ti, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Sí. El corazón perdona hacia Dios. Al ofensor lo perdona. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es la restauración de la confianza. Son dos cosas diferentes. ¿Sí, claro? Yo lo perdono, sí. Pero la confianza debe repararse. Es como cuando una persona es infiel con otra. ¿La confianza puede reconstruirse normalmente? O sea, perdonar es restaurar la confianza. ¿No? Porque el necio ve el mal y se avisa. ¿Cómo es que dice que Jesús no se fiaba de ellos? Porque conocía las intenciones de ¿qué? Esto es muy delicado, digamos que es porque yo puedo entonces colocarme en el lugar de juez y voy a evaluar entonces tu perdón. No está tan bueno como me gusta. No. Ahí estás ocupando un trono que no te corresponde. Mi actitud hacia el ofensor siempre debe ser de restaurar la relación. Pero el otro debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Por eso a veces la relación no podrá ser restaurada. No siempre las relaciones pueden ser restauradas, no siempre. ¿Por qué? Se necesitan dos para reconciliarse. Entonces, de parte del cristiano, la disposición y la actitud es completa. Debo guardarme de decir, no, hasta que no vea tu nivel de perdón, tu calidad de perdón, No, eso no es, no. Yo siempre estoy, pero actuando ¿cómo? Con sabiduría, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso ya depende mucho en las relaciones. Si yo estoy con una persona que es mentirosa, la confianza debe construirse. La otra persona debe dar pasos evidentes de cambio, de disposición. Porque, ¿cómo es que dice la frase? Un tonto es el que hace lo mismo una y otra vez. Entonces, si jugamos al perdón y empato y perdón y empate y perdón y empate, eso no es el perdón bíblico. Sí. No. De parte del cristiano siempre está a la disposición. Entonces el asunto es, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Señor, no está funcionando esta reconciliación. Danos sabiduría para que la confianza sea reparada. Sabiduría. Ayúdanos sabiamente a saber cómo podemos reconstruir la confianza. Volvió a fallar y volvió a pedir perdón. Señor, necesitamos más luz, más sabiduría. O ayuda a otras personas. Necesitamos aquí sabiduría para reconstruir la confianza. Pero en mi corazón está siempre la ¿qué? Disposición. ¿Sí? Porque si no, el perdón se elimina lo que sería la restitución, la reparación. En el perdón bíblico hay una cosa que se llama restitución y reparación. Si yo me di cuenta que le robé a alguien, ¿qué hizo Saqueo? Tengo que devolverlo. Entonces, cuando yo he lastimado a alguien y he dañado su confianza, ¿en qué tengo que trabajar? En repararla. Pero mi corazón está dispuesto a perdonar, ¿sí? ¿Qué es andar en la gracia? ¿No alcanzamos a ver todo? Uy, ya es tarde. Yo creo que lo vemos dentro de 8 días, ¿sí? No alcanzamos a ver qué es andar en la gracia. Yo creo que dentro de 8 días lo vemos, ¿sí? No sé si tienen preguntas, sí, señor. Tiene una traducción. Deuda.
La verdad, la falta de perdón es, tengo una deuda que no me... Tienes una deuda conmigo que no me has pagado. Págamela. Y en el corazón le digo, págame mi deuda. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias, PQRs. ¿Qué? Ah, no, si alguien dice así, me ha perdonado. Y también, si siento algo, es aprender a pedir al Señor que me ayude. Porque en mí está ese deseo de venganza, del tema. Entonces, sí, no, yo creo que vamos a hacer una serie de comunicación, de cómo aprender a decir lo que me ofendiste y cómo te lo puedo decir sin ofenderte a ti, sin asumir cosas, pero aprender a hablar. Yo creo que aprender a hablar es aprender a hablar, a perdonar, a tener gracia, a ser benignos, misericordiosos, pacientes. Sí. Sí, ay, mira, a veces sí, puede ser ese un camino. Ahí ya surgen muchos caminos. Otra cosa es que la persona ni siquiera se dio cuenta. Pasa, es así. En su casa son así, son así. Y la hace, y la hace, y la hace, y la hace, y yo aquí. ¿Qué tengo que hacer yo? Aprender a hablar, aprender a decirlo, aprender a expresar. Porque si yo me pongo a orar, Señor, revélale, revélale lo que está haciendo. Y nunca se lo va a revelar. Es como que el Señor me dice, ve tú y se lo dices. También. Ahí ya, sí. Ah, sí, cuando la persona sabe y está endurecido, solo podemos, como lo decíamos, bendecir a la persona. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor le ablande el corazón, le dé gracia. Mm, Así es. El recurso más poderoso que tenemos en las relaciones es la oración. Mm, La blanda respuesta, sí. Bueno, oremos, ¿les parece? Señor, damos gracias por este tiempo. Suplicamos que nos enseñes a ser benignos. No permita, Señor, no dejes que nuestro corazón genere, Señor, raíz de amargura. No dejes que nosotros tengamos las deudas y las cuentas de otros, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar, Señor, como tú has perdonado. Ayúdanos a decidir perdonar, a decidir no usar, Señor, los recuerdos en contra del otro, sino que por gracia, Señor, nos ayudes a renovar nuestra mente a la luz de cómo nos tratas a nosotros. Enséñanos, Señor, a amarte, enséñanos a vivir para tu gloria. Enséñanos a no actuar de manera pecaminosa, como lo dice tu palabra. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdanos a abrazar, Señor, la importancia de perdonar, de pedir perdón. Y que tu Espíritu, Señor, produzca en nosotros un corazón benigno, un trato amable, Señor, hacia los otros. Porque como dice tu palabra, que de gracia hemos recibido, de gracia debemos estar dispuestos a dar. Así que te damos gracias y te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que les vaya muy bien. Ya, si quieren. Aquí nadie queda obligado. Sí.